Senin o küçük kafanda hayal bile edemeyeceğin şeyler yaparım sana Leyla. Sen benden korkacaksın. Ensendeyim Nur. Ama ben çocukluğumda aşık olduğum Leyla'mı istiyorum. Kötülüklerle beyni zihni bulanmış Leyla'yı değil. Söz veriyorum sevgilim. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Y creo que he elegido una nueva serie que disfrutaréis seguir y espero que la sigáis con gusto. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Cómo será recibido el matrimonio de Leyla y Ziban? ¿Podrá Leyla vengar a su padre de Nur? ¿Podrá Ziban mantener a Leyla alejada del mal? ¿Aceptará la derrota en su guerra contra Nur Leyla? ¿Mali renunciará a Nur por Ferda y su bebé por nacer? ¿Cómo reaccionará la gente de la casa cuando Nermin se mude a la casa de Nur? ¿Nur intentará dañar a Sema y Fidan nuevamente para castigar a Leyla? ¿Mejorarán las cosas entre Mali y su madre Gúcide? ¿Qué hará Zeren cuando descubra que Ziban y Leyla se van a casar? ¿Intentará Nur separar a Leyla y Ziban? ¿Podrá Tufan divorciarse de Nur? ¿Se revelarán los trucos de Nur para evitar el divorcio de Tufan? ¿Serapa abandonará la casa después de la trampa que Nur les tendió? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres vengarte de Leyla Nur y hacer que se divorcie de Tufan y regrese a una vida miserable y comience una vida de casada muy feliz con Ziban, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Ziban, también conocido como Zino, llega a casa y presenta a su esposa Leyla, con quien se casó repentinamente, a su familia, todos se llevarán una pequeña sorpresa. Si bien Tufan y Serap son los más felices de la familia con esta decisión, Nur quedará devastada cuando vuelva a ver a Leyla y se dé cuenta de que no puede deshacerse de ella. En ese momento, por supuesto, fingirá estar feliz y la felicitará, pero en el primer momento que esté a solas con Leyla, querrá pedirle una explicación. Leyla dará pasos firmes para hacer planes para pedirle a Nur que cuente sobre su padre y los malos días que le hizo pasar cuando era pequeña, y tratará de hacer caer a Nur en las trampas que ella le ha tendido. Mientras hace todo esto, pensará en cada movimiento de Nur y se esforzará mucho para hacerlo sin poner en peligro a sus seres queridos. No dejará ir a Leyla Nur hasta que ella se arrepienta de lo que le hizo a su padre y de toda la crueldad que le infligió. Ziban querrá que Leyla deje de insistir con esto y se aleje de Nur. Como sabe que Nur es muy peligrosa y que su maldad no tiene límites, intentará evitar que Leyla resulte herida. Pero tiene mucho miedo de que la ambición de Leyla de hacer que Nur pague la lleve a convertirse en algo como su madre Nur. Aunque recibió una promesa de ella, todavía no puede convencer a Leyla de que se rinda. Nur estará muy decepcionada porque pensó que esta vez había alejado a Leyla y se había deshecho de ella. Al mismo tiempo, puede darse cuenta de que no puede lograr que Leyla abandone su deseo de venganza y cambie un poco de rumbo. Pero creo que esto será temporal. Sin embargo, cuando Nur vea a su madre Nermin frente a ella, se sorprenderá nuevamente y llegará al punto de volverse loca. Mientras tanto, estará aún más indefenso porque se le ha cortado el apoyo a Mali. Pero Nur, que sabe que lo que más valora a Leyla son sus seres queridos, intentará atacar de nuevo en el mismo lugar. Esta vez, en lugar de Sema y Fidan, puede hacer un plan sobre su propio hijo Ziban. Hizo un trato con Mali y Leyla: si ella traía a la madre de Nur, Nermin, a la mansión, la mantendría alejada de estos asuntos. A pesar de las dificultades económicas, logró hacerlo. Detrás de este éxito está, por supuesto, su madre Gúcide. Cuando Mali le cuenta abiertamente a su madre sobre sus problemas y le pide ayuda, Gúcide no rechaza la sincera petición de Mali, quien después de todo es su hijo, y lo ayudará para que su matrimonio no se rompa y él no tenga que ser separado de su bebé, y esta vez podrá ser padre propiamente dicho, para que otro niño no crezca sin padre, como le ocurrió en Ziban. Gracias a esta ayuda, Mali comenzará a acercarse a su madre y la relación madre-hijo empezará a mejorar. En cuanto a Zeren, ella hace todo lo que puede para evitar ser abandonada debido a su amor obsesivo por Ziban. Sin embargo, Ziban estaba teniendo un romance con Leyla hasta que ella apareció ante él. A medida que conoció a Leyla, se dio cuenta de que ella en realidad estaba tratando de llenar el vacío entre Zeren y Leyla, y se alejaba de él día a día. Y finalmente se casó con su verdadero amor, Leyla. Cuando Zeren escucha esto, entrará en una depresión psicológica y quedará devastada.
La exposición de su último complot para separarlos también provocará un deterioro psicológico. Si Nur se da cuenta de esta situación, puede organizar un juego con Zeren para separar a Ziban y Leila. Como Zeren no puede pensar lógicamente, puede hacer todo lo que Nur le dice sin cuestionar y querer recuperar a Ziban. Cuando Nur pierde la esperanza en todo, correrá tras una intriga diferente cada día, con la esperanza de que si Ziban y Leila se divorcian, pueda mantenerlos alejados de la mansión hasta entonces. Leila y Ziban frustrarán todos estos movimientos y se volverán más dedicados a su matrimonio y el uno al otro. Por otro lado, Nur Tufan intentará reunir pruebas para fortalecer su posición y así no divorciarse de ella, y si lo hace, podrá quitarle todas sus propiedades. Intentará aprovechar esto colocando cámaras dentro de los llamados retratos familiares que tiene colgados por toda la casa y grabando los momentos en los que Tufan y Serap se acercan. Cuando Tufan dice que Nur ahora ha aceptado el divorcio y por lo tanto no hay razón para no divorciarse, Nur puede chantajearlo con estas imágenes. Como todos los bienes que pertenecen a Tufan están a nombre de Leila, ella puede negociar el divorcio si le da una parte de ellos. Cuando Tufan vea estas imágenes, comprenderá, aunque sea un poco, lo mala mujer que es en realidad Nur y la aceptará como peligrosa. Después de que Serap y Tufan se enteren de todo esto, Serap ya no querrá quedarse en esa mansión, aunque Tufan no quiera. Serap, que comprendió hace tiempo que la maldad de Nur no tenía límites, se alejará para que Tufan no sufra ningún daño. Entonces, ¿crees que las acciones de Nur harán que Tufan desista del divorcio? ¿Qué pasará entre Nermin y Nur? ¿Cómo progresará el matrimonio de Ziban y Leila? ¿La relación de Leila y Ziban se deteriorará por culpa de Nur? ¿Qué pasará entre Fidan y Kursat? ¿Podrán Güzide y Mali ser como madre e hijo? ¿Qué pasará en la guerra entre Leila y Nur? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.